Hasta aquí lo que hemos hecho es calcular la expansión en serie de Fourier de una función periódica, pero para lo cual lo único que hacíamos era las integrales de las fórmulas de Euler y así calcular los coeficientes que los poníamos en la expansión de senos y cosenos. Pero no hemos verificado de que la serie de Fourier que obtenemos es una representación válida de la función periódica f de t. La existencia de los coeficientes a sub n y b sub n en sí no necesariamente implica que la serie que se obtiene converja a la función f. Y demostrar esta convergencia ya va más allá del alcance de este curso y solamente vamos entonces a enunciar sin demostrar el siguiente teorema llamado condiciones de Dirichlet. Que dice que si f es una función periódica que en cualquier periodo tiene una cantidad finita de máximos y mínimos aislados y es continuo a trozos con una cantidad finita de discontinuidades de salto finito, entonces la expansión en serie de Fourier de esta función f de t va a converger a f en todos los puntos donde f es continua y converge a la media de los límites por derecha e izquierda de la función en los puntos donde f es discontinua, o sea, al punto medio de la discontinuidad. Todas las funciones de los ejemplos que hemos visto satisfacen estas condiciones. Los tramos constantes de algunas de estas funciones no se consideran máximos y mínimos aislados. Cuando hablamos de máximos y mínimos aislados, justamente queremos decir que están separados los máximos y los mínimos y no que es todo un sector, ¿sí? Los sectores constantes no, que algunas de las funciones de ejemplo tienen, no son máximos y mínimos aislados, por lo tanto no incumplen esta condición. Ahora, estas condiciones de Dirichlet son suficientes para que converja, como dice abajo la serie de la función, pero no son condiciones necesarias. Podría haber funciones que no las cumplan y igualmente tengan expansión en serie de Fourier que representen a la función. Vamos a ver un ejemplo, un par de ejemplos. Las funciones de periodo 2pi, f de t igual 1 sobre 3 menos t, y g de t igual seno de 1 sobre t menos 2 entre 0 y 2pi, estas funciones no satisfacen las condiciones de Dirichlet. En el caso de la primera, fíjense que tiene una discontinuidad infinita en t igual 3 y por supuesto en todos los periodos, lo vuelvo a repetir. Y se suponía que la función tenía que tener solamente discontinuidades de salto finito y una cantidad finita de discontinuidades por periodo, ¿sí? Acá tiene una cantidad finita de discontinuidad, pero no es acotada. Por lo tanto, esta función no satisface la condición de tener solo discontinuidades de salto finito. La otra función, g de t, tiene un número infinito de máximos y mínimos aislados en un entorno de t igual 2. Porque fíjense que t menos 2 tiende a 0, por lo tanto 1 sobre t menos 2 tiende a infinito en un entorno de t menos 2 y el seno entonces toma infinitos máximos y mínimos aislados en ese entorno. Entonces no satisface el requisito de tener una cantidad finita de máximos y mínimos aislados dentro de un periodo. Bueno, la convergencia, la velocidad o razón de convergencia de una serie de Fourier es importante porque determina cuántos términos se tienen que tomar en la expansión para obtener una aproximación adecuada de la función que representa. Esto va a depender de cómo disminuyen los coeficientes a sub n y b sub n de la serie de Fourier cuando aumenta n. A su vez, esto va a depender del tipo de continuidad de la función a la cual representa esa serie. Si la función es continua a trozos, entonces los coeficientes en su representación en serie van a disminuir como 1 sobre n, o sea, con ese orden de infinitésimo.
sería el caso, por ejemplo, de la onda diente de sierra o de la onda cuadrada que hemos visto. Si la función es continua, pero su derivada primera es discontinua, entonces los coeficientes de la representación en serie van a disminuir como 1 sobre n cuadrado. Sería el caso, por ejemplo, del ejemplo que vimos de la onda que era la onda, digamos, de parábolas que se repetían, la función t cuadrado periódica que vimos sería este caso, y disminuirían como 1 sobre n cuadrado. Cuanto más continuidad tengan las derivadas, más rápido va a disminuir los coeficientes. Si la función f tiene todas sus derivadas hasta el orden r continua y la r más 1 es discontinua, entonces los coeficientes van a disminuir como 1 sobre n a la r más 2. ¿Sí? Esto no lo vamos a demostrar. Pero digamos, lo importante es la idea de que cuanto más derivadas continuas tenga la función, más rápidamente entonces va a converger la serie a la función que representa. Acá en el ejemplo de la onda cuadrada, que es continua a trozos, obtuvimos esta serie, ¿sí? Y como era de esperar, los coeficientes disminuyen como 1 sobre n, porque es continua a trozos. Si consideramos las sumas parciales, una cantidad finita de términos, se puede graficar entonces cómo aproxima, según la cantidad de términos, la suma parcial a la función. Si le llamamos f sub n mayúscula la suma parcial con n términos de la serie, o sea, esta sumatoria que vemos acá, ya no es una serie, es una sumatoria, vemos acá gráficas con un término, dos términos, tres términos y 20 términos, y se ve que donde la función es continua se logra aproximar bastante bien a la función, ¿sí? Ahora, donde la función es continua, entonces decíamos la aproximación de la función por f sub n por la suma parcial mejora entonces al aumentar n. Y esto confirma que la serie converge a f en esos puntos donde es continua. En los puntos de discontinuidad de la función, la serie converge al valor medio de la discontinuidad, que en este caso es 0. Como la serie no converge exactamente a la función original, a veces se escribe, en lugar de que f es igual a la serie, se escribe con este símbolo, este tilde, que se lee como f se comporta como o está representada por la serie que tenemos acá. Y esto así evitamos el uso del igual, que no es estrictamente correcto, porque como dijimos en los puntos de discontinuidad, no es igual la función a lo que converge la serie. La convergencia es más lenta cerca de los puntos de discontinuidad. Como se ve en la gráfica, aunque la serie converge al valor medio de la discontinuidad, hay una subestimación de la función digamos, a la izquierda del cero y una sobreestimación a la derecha del cero, y lo mismo repite después en todas las discontinuidades. Y esto es una característica de toda la serie de Fourier que representan funciones discontinuas, que se conoce como fenómeno de Gibbs. Esto de que se pase y se subestime y sobreestime el salto. La sub y sobreestimación no disminuye cuando aumenta la cantidad de términos n, sino que se hace más y más abrupta, tendiendo a un pico como se ve en la gráfica. ¿Sí? En general, la magnitud de la subestimación y la sobreestimación sumadas asciende a aproximadamente el 18% del tamaño de la discontinuidad.